el asesino serial más letal de la historia. ¿Alguna vez has oído hablar del enfermero más letal de la historia? Charles Cullen trabajó en al menos 10 hospitales durante 16 años, pero no salvaba vidas, las quitaba. Él tenía una bata blanca y una sonrisa que inspiraba confianza. Trabajaba como enfermero en distintos hospitales, pero detrás de esa apariencia tranquila, ocultaba un secreto escalofriante. Inyectaba medicamentos a pacientes que no los necesitaban. Nadie lo sospechaba, porque usaba su puesto para cubrirse. Familiares, doctores, colegas, todos confiaban en él. Y cuando alguien comenzaba a dudar, simplemente desaparecía. Cambiaba de hospital, como si nada hubiera pasado. Y los hospitales, por miedo a demandas, preferían callar antes que investigar. ¿Cuántos más habrá como él, trabajando ahora mismo, donde menos lo imaginas? A veces, el verdadero peligro usa uniforme. Charles Cullen no necesitaba armas, ni fuerza bruta. Su método era silencioso, casi indetectable. No dejaba huellas, no dejaba marcas, no dejaba pistas. No era como los otros asesinos, solo una aguja y una decisión tomada por él y solo por él. Dosis letales de insulina o sedantes a pacientes que no estaban muriendo. Algunos solo tenían fiebre o una infección leve. Pero para él ya habían vivido suficiente. Ellos creían que estaban en el lugar más seguro, pero ahí estaba él, caminando entre las camas, eligiendo. Él decidía quién vivía y quién no. ¿El motivo? Ni siquiera él lo sabe con certeza. Solo decía que sentía que les estaba ayudando. Durante años nadie sospechó porque lo hacía en silencio, pero los cuerpos seguían apareciendo. El ángel de la muerte llevaba uniforme blanco. ¿Por qué lo hacía? Cullen decía que su único propósito era aliviar el sufrimiento de sus víctimas, pero la realidad era mucho más siniestra. La mayoría de sus víctimas no sentían dolor, ni tenían ninguna enfermedad. Era como si tuviera un poder oscuro, algo retorcido, como si se creyera dueño de la vida. Lo más aterrador de todo, solo lo pudieron condenar por 40 casos, pero se sospecha que fueron más de 400. ¿Cómo? Solo con una bata, una jeringa y una mirada fría. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué no lo atraparon antes? Pasaron años entre hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania y nadie decía nada. No podía ser casualidad. Pacientes totalmente saludables no despertaban más, sus cuerpos caían en silencio, como si fueran piezas de un macabro rompecabezas. Los medicamentos desaparecían, como si nunca hubieran existido. ¿Y qué hicieron los hospitales? En vez de detenerlo, lo protegieron, lo cubrieron, le pidieron que renunciara para evitar un escándalo, para salvar su reputación. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera hablado desde la primera víctima? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? Así fue como lo atraparon al fin. Era el año 2003 y el Hospital Sameset, un lugar donde la vida se debía salvar, estaba comenzando a convertirse en un escenario de misterio y terror. Durante meses, algo extraño comenzó a suceder en las habitaciones de los pacientes. Personas que no corrían ningún riesgo, que no estaban en peligro de muerte, morían de forma repentina, sin razón aparente. Y las muertes no solo eran numerosas, sino que parecían seguir un patrón que helaba la sangre. Un patrón aterrador. El denominador común era uno solo: todas las víctimas morían durante el turno de un único enfermero. Charles Cullen, un hombre tranquilo, casi invisible en su comportamiento. Todos lo veían como el perfecto cumplidor de su deber, pero a medida que las muertes se acumulaban, su presencia comenzó a despertar una extraña inquietud. ¿Quién era realmente este enfermero? Porque siempre que él estaba allí, los accidentes no cesaban. Nadie podía responder a esas preguntas hasta que dos enfermeras agudas, intuitivas y con un instinto fuera de lo común empezaron a notar la alarmante coincidencia. Algo no encajaba.
Las muertes, las horas nocturnas y el Charles Cullen al centro de todo, pero cuestionarlo no era fácil. Nadie quería poner en tela de juicio al personal médico. Las víctimas, aparentemente, no tenían historias excepcionales. A simple vista, todo parecía normal. Juntaron pruebas, tomaron notas, se reunieron a escondidas y con una valentía que pocos conocerían, alertaron a las autoridades. Pero las respuestas nunca llegaban. En el rígido sistema del hospital, nadie parecía dispuesto a creer lo impensable. Fue entonces cuando tomaron una decisión aún más arriesgada: colaborar en una investigación encubierta. Las noches se convirtieron en días de vigilia constante. Nadie descansaba mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Con la ayuda de las autoridades, obtuvieron una orden judicial para monitorear cada uno de los movimientos de Cullen, cada paso, cada palabra, cada gesto dentro del hospital. El misterio se iba desenredando poco a poco. Finalmente, después de meses de tensión, Cullen fue arrestado. El frío de la celda le ofrecía ahora una paz inquietante, una paz que no era de este mundo. Durante el interrogatorio, no negó nada. Con una calma desconcertante, confesó más de 40 asesinatos, pero su mirada era vacía. No había arrepentimiento, ni remordimiento, solo una oscuridad indescriptible, como si esas vidas no hubieran significado nada para él. Cullen fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad, pero lo más aterrador, lo que sigue rondando las mentes de todos, es una pregunta que nunca podrá ser respondida: ¿cuántas víctimas más fueron silenciadas por él? Lo peor de todo es que, aunque ahora esté tras las rejas, jamás sabremos cuántas vidas más se perdieron camufladas entre las sombras de un hospital. No olvides seguirme. Comenta qué otro asesino serial te gustaría escuchar.